a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá? Fran, ¿cómo que qué estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con ¡Que siga el recreo! Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile. En ¡Que siga el recreo! ¡Nos escuchamos! Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Que siga el recreo. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:37. Vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de este día jueves y saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, a la Secretaria Nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y saludamos también Gusto saludarles. Lo mismo digo yo, Cecilia. Y saludamos al periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lago. Juan Andrés, bienvenido. Gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación. Hola, Sí. Cecilia. Hola, Patricio. Hola, Juan Andrés. Bueno, antes lo tenía presente decir al principio de mi participación en el programa, pero aprovecho de decirlo ahora, de desearle una pronta y satisfactoria recuperación a la hasta ayer ministra Analía Uriarte. No solamente lo hacemos porque es humana y cívicamente lo que corresponde, sino porque adicionalmente la profesora Uriarte es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, así es que le deseamos una pronta recuperación y bueno, lo que lamentablemente está ocurriendo con ella nos recuerda la importancia de cuidarse en lo que tiene que ver con el COVID, que si bien en términos pandémicos ya no tiene la gravedad que antes tenía, en el caso de la profesora Uriarte nos muestra que puede tener también algunas consecuencias que se extienden más allá de los días de contagio. Así es que hago esa mención al principio y por supuesto le deseamos una pronta y muy satisfactoria recuperación. Vamos a la coyuntura, que es lo que nos convoca, Juan Andrés, Cecilia, si les parece. Mira, quería partir con un tema que estaba tratando más temprano. Entre medio de toda la batabola y de la gran cantidad de temas que hay, se están discutiendo proyectos de ley importantes en el Parlamento. Uno de ellos es el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso irregular al país o el ingreso no legal. Y está ocurriendo algo sobre lo que les quiero pedir una reflexión más general, porque fíjense ustedes que ayer, a la sesión donde se votó el proyecto y en donde se aprobó por 7 votos contra 2, concurrió el alto comisionado de Derechos Humanos para América del Sur y dijo que esto vulneraba el estándar internacional de derechos humanos. Luego intervino la directora del INDH, Consuelo Contreras, señaló lo mismo. Habló el director de Amnistía, Rodrigo Bustos, exactamente lo mismo. Luego habla la jefa de la Oficina Nacional de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR,
y dijo lo mismo. ¿Y qué pasó finalmente? El proyecto se aprobó. Y esto que está ocurriendo sobre el tema migratorio, uno lo puede ver también en otros asuntos. Ustedes recuerdan lo que pasó con la discusión de la ley Naín Retamal, y así sucesivamente. Es como si las prevenciones y el estándar internacional de derechos humanos no estuviera siendo excluido de la discusión del trámite parlamentario en Chile, ¿no? Del debate político. Y obviamente el tema de la migración es un tema complejo, hay que mirarlo en toda su complejidad, sin facilismos ni buenismos tampoco, pero bueno, precisamente es lo que les quiero proponer esta mañana, ¿no? Que abordemos el tema de cómo se está legislando en esta materia. Finalizo con esto, es bien decidor que una ley migratoria se esté discutiendo en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Juan Andrés. Sí, mira, yo creo que aquí hay una ofensiva muy brutal de la derecha que viene hace meses, del año pasado, incluso de mucho antes. No asumen para nada su responsabilidad en la situación crítica que vivimos, porque no se recuerdan o no quieren recordarse de lo que ocurrió con Piñera en Cúcuta, lo que ocurrió con la visa democrática, el hecho de que han entrado de manera legal muchas personas que hoy día están siendo investigadas y perseguidas por delitos flagrantes en Chile. Eso la derecha no lo menciona, lo considera, pasa por arriba. Es brutal, yo creo que de verdad es brutal, porque el diagnóstico de esta situación es una cuestión que viene hace muchos años. Que hay situaciones críticas y gravísimas respecto del crimen organizado, del narcotráfico, yo me referí otras veces, que además son cuestiones que vienen de décadas. Hay una responsabilidad muy grande de la élite política en este país, del Estado, que sería bueno que se investigara por qué, durante tantos años no se hizo nada respecto de estas situaciones gravísimas que producen afectación a nuestro país. Y por lo tanto ahí hay un tema de fondo que yo creo que es importante tenerlo presente, porque cuando se empiezan a adoptar medidas que apuntan en esa dirección, entonces la derecha y otros sectores vuelven con la misma receta de siempre, que es lo que tú señalabas claramente, que es simplemente criminalizar, pasar por los estándares básicos de derechos humanos, en este caso Naciones Unidas, en este caso ACNUR, en este caso el Instituto de Derechos Humanos, y creer que con eso van, y esto es súper complicado porque hay un intento flagrante de violación a los derechos humanos que deja a Chile en una situación tremendamente crítica. Yo no sé qué vamos a hacer si en nuestro país va a pasar a ser parte de los países que simplemente después de un tiempo en el cual se hizo acto de esfuerzo respecto del tema de derechos humanos, del Estado Nacional como un Estado que reconoce el derecho internacional en estos ámbitos, hoy día vamos a pasar a ser un paria. Pero Juan Andrés, ¿me permite darte un matiz para devolverte la palabra y luego se la damos a Cecilia? Sí. Tu argumentación hasta el momento dice la derecha, ¿no? Sí. Pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el artículo más controversial de la ley Naín Retamal, no fue solo la derecha. Ayer en la Cámara la votación fue 7-2. Entre los votos a favor hubo un voto PPD. Sí. Pero además una de las cosas que más llamó la atención, y por favor no estoy queriendo decir nada, simplemente lo menciono porque no sé los motivos, pero si uno ve la lista de la comisión, ve por ejemplo la diputada Lorena Fríes, no votó. La diputada Maite Orsini no votó. El diputado Raúl Leiva no votó. Bueno, son todos diputados oficialistas, Juan Andrés. Sí, claro. No, pero Patricio, pero si yo cuando hablo de la derecha hablo de un hecho y de otros sectores de un hecho que ha incidido por décadas en nuestro país. Pero yo no voy a omitir la responsabilidad de nuestro sector respecto de esta. Yo creo que aquí hay un tema que simplemente hay que asumirlo en la dimensión que es, con la complejidad que tiene. Pero insisto en un punto. Lo que ocurre es que para mí, por lo menos, no es contrapuesto la batalla frontal contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico, contra todo ese tipo de flagelos, no es contradictorio con el respeto a los derechos humanos, y no puede serlo. Ahora, si hay gente de sectores, entre comillas, democráticos, que bajan la guardia y que creen que simplemente llegó el punto en el cual esos
esos ámbitos de referencia cruciales pueden pasar por arriba, yo no los comparto en absoluto, porque eso es un punto de referencia gravísimo para los derechos humanos, pero también para la persecución y la investigación de los delitos que se quieren detener. Entonces es la profesión cumplida, es lo que estamos viviendo desde los 90 en adelante. Eso es lo que va a ocurrir. Es lo que ocurrió durante los 2 gobiernos de Piñera y también para los otros gobiernos, incluido el de la nueva mayoría, del cual nosotros fuimos parte. Entonces creo que hay una situación, para mi gusto, extraordinariamente crítica, que se está tratando de resolver con medidas represivas, autoritarias, que transgreden los derechos humanos, pero en cuanto a investigación y en cuanto a prevención, en cuanto a represión de los delitos que se quiere terminar, se bloquean, se omiten, hay falta de voluntad, y volvemos a este pacto transicional que yo creo que todavía no deja a mí de asombrarme desde el punto de vista de lo poco responsable respecto de la administración del Estado de los 90 en adelante. Porque si hay sectores que se tienen que hacer responsables de lo que ha ocurrido en este país desde los 90 en adelante, para no decir la dictadura, porque si uno investiga el tema del narcotráfico en Chile, esto a la dimensión que hoy día existe, se origina en el periodo de la dictadura. Y eso es demostrado, hay libros, hay investigaciones en Naciones Unidas. El otro día, todos mirando asombrados, porque se descubre que San Antonio es uno de los puertos donde se trafica hacia Estados Unidos, New Orleans, una mayor cantidad de cocaína. Y como que llama asombro. Uno se pregunta, ¿pero esto ocurrió ayer, anteayer? No, esto pues, viene hace tiempo. Sí. Cecilia. Sí, quería tomar una frase prestada del compañero Juan Andrés, que no es antagonista preocuparse de los derechos humanos y combatir el narcotráfico, el crimen organizado. O sea, en una sociedad no hay desarrollo ni bien común si no se respetan los derechos humanos. Ese es un tema básico. Pero uno no puede poner como antagónico a combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Porque ahí entramos en estas cosas que no apuntan al foco. Este proyecto que tipifica como delito la migración es súper delicado porque raya también en lo injusto. O sea, ¿cuáles son los orígenes del fenómeno migratorio? Los flujos migratorios son multifactoriales, pero en general la gente transita de un estado a otro porque se siente vulnerado sus derechos, porque la miseria en su país es enorme y no tiene futuro para su familia. O sea, eso pensando en que, o sacando de encima a los que son delincuentes y tienen carteles que cruzan de varias fronteras a otras. Entonces, yo creo que está mal focalizado el combate a la delincuencia. No ha sido superado por una realidad, también hay que decirlo. Sí. O sea, Juan Andrés, también hay que reconocer firmemente que esto es parte de las sociedades avanzadas en todo el planeta. Y el tema del narcotráfico, que nosotros soberbiamente decíamos que no nos va a tocar y porque somos los mejores de América Latina, bueno, nos dimos cuenta que ese germen ya estaba acá. Y hoy día las poblaciones mandan los narcos, porque son los que protegen, los que entregan recursos a la gente. Es difícil denunciarlo, ¿cierto? Porque uno está ahí conviviendo con ellos. Entonces, yo creo que a partir de esta realidad tan brutal, aquí el Estado el que se tiene que hacer cargo completo. Yo, para atrás, mira, yo estoy lejos de ese análisis, porque yo creo que este es un fenómeno general de la sociedad. Por lo tanto, como es un fenómeno general, se tiene que combatir, no solo con inteligencia. Nosotros somos re buenos para dar fórmulas, pero internas. Nosotros no sacamos nada con combatir el crimen organizado o las bandas con política interna. Tenemos que ponernos de acuerdo con los vecinos, ¿cierto? Porque este es un fenómeno que transita fronteras, diversas fronteras. Chile tiene una frontera muy porosa, por lo tanto está amenazado constantemente por ello. Por lo tanto,
yo echo de menos más una política más general en esto. Yo creo que el camino de estas leyes, que más bien son, a mi juicio, para tener un efecto mediático, no van al fondo del problema. Juan Andrés. Ahora, Sí, hay que sí. reconocer que la urgencia también se come la agenda y hay una ansiedad por dar una respuesta más o menos, eso hay que reconocerlo. Pero uno no se puede perder cuando es dirigente político, cuando está administrando el Estado, uno no se puede perder de los temas de fondo y cómo se desarticulan esas dolencias tan fuertes por un país. Sí, Juan Andrés, hay una cierta idea que se empieza a balbucear un poquito más fuerte, a decir un poco más convencidamente, que seguramente en tu tránsito por este territorio lo has escuchado más de alguna vez, que es que el oficialismo no está siendo lo suficientemente fuerte en defender ciertos asuntos. Se cortó, Parece que tenemos un problema de... Pero lo vamos a ¿Se retomar. escucha, Patricio? Sí, lo sé. Avísenme cuando Ya, me escuchen. Ahí sí, sí. ahora sí. No, lo que te decía Juan Andrés era que hay una cosa que se empieza a mencionar ya un poquito más fuerte entre más personas, que es que el oficialismo no estaría siendo lo suficientemente enérgico en defender ciertas cuestiones como estas, ¿no? Esto sin perjuicio de que hemos dicho hasta el cansancio de que los derechos humanos no han de pertenecerle a ningún sector en particular. Pero claro, una cierta idea de que, porque tú dices, bueno, esta es una agenda puesta por la derecha, de que por las razones que sean, el oficialismo se deja arrastrar por esa agenda, que puede haber individuos o sectores que le tienen miedo a la encuesta del domingo, o que le tienen miedo a las elecciones del 7 de mayo, y que se están dejando pasar cosas que quizás en otras circunstancias no se dejarían pasar. ¿Qué dirías tú respecto a esa crítica? Que no se me ocurrió, la he escuchado, por eso la traje a la mesa. Sí, sí. Seguramente tú también la has Mira, yo escuchado. Sí, sí, la he escuchado bastante. Yo creo que es una crítica que tiene asidero. ¿En qué sentido? En que yo creo que primero no enfrenta ni confronta a un sector político que toma la ofensiva sobre la base de una verdadera extorsión política en temas tan sensibles como este. Porque si uno hace, por ejemplo, un análisis comparativo respecto de lo que este gobierno ha hecho en cuanto a recursos humanos y materiales para enfrentar este tipo de situaciones, yo te diría que objetivamente es mucho más de lo que hicieron los gobiernos anteriores y, por cierto, los de la derecha. Hay que tomar en cuenta que Piñera llega a ser presidente con la consigna delincuentes, narcotraficantes tienen los días contados, ¿no? Se acabó la puerta giratoria, en fin, y los estándares y los indicadores subieron en su gobierno, subieron significativamente también. ¿Por qué para mi gusto esto es importante? Porque yo creo que nosotros, mi impresión, mi evaluación, es que durante el primer año fuimos un poco, no sé si un poco, tal vez un poquito más de un poco, soberbios y con cierta prepotencia como gobierno respecto de estos asuntos. Y creo que costó que en nuestro gobierno se asumiera un diagnóstico de realidad. Costó. Hay ambivalencias reales. Ambivalencias reales que tienen que ver con cuestiones que, para mi gusto, son falta de política de Estado en sectores que, por un lado, apuntan en la dirección de considerar este tipo de situaciones como situaciones que para la izquierda o para el progresismo no son temas o no son temas relevantes, y por otro lado una ausencia de gestión de políticas públicas desde el sector, ¿no? O sea, creo que se produjeron cruces que implicaron una tardía reacción propositiva de medidas que enfrentaran este tipo de situaciones. Yo entiendo que cuando se asume esta dimensión en la profundidad que tiene y se empiezan a tomar medidas, las cosas empiezan a cambiar, efectivamente, pero pasó prácticamente un año, todo el año pasado. O sea, yo me recuerdo perfectamente que ya cuando asume el gobierno del presidente Boris, este tipo de situaciones venían, y venían críticas.
y hubo una demora sustantiva respecto de la implementación, producto, yo creo, insisto, de varias cuestiones multifactoriales, pero que al final el resultado es que un sector que desconoció, ignoró, no supo, tuvo cierta prepotencia, lo digo autocríticamente, respecto de cuestiones que son muy sensibles para la ciudadanía y que son reales. Eso es un punto. Yo creo que efectivamente, frente a ese vacío, lo que ha ocurrido es que en mi sector ha habido una tendencia, para mi gusto, muy equívoca, a creer de que el diálogo es concesión. Y yo creo que el diálogo nunca ha sido concesión. Voy a poner el ejemplo del gobierno de Patricio Aylwin, con Pinochet como comandante en jefe del ejército. Si se le hubiera concedido al tirano y a los comandantes en jefe de ese tiempo las presiones que públicamente hicieron para que no hubiera un informe Rettig, no habría habido informe Rettig, pues. Así de simple. No habría habido, porque las presiones eran enormes. Como tampoco habría habido una reforma tributaria como la que hubo, que si uno puede tener miradas críticas o respecto del punto de herencia que se llegó con la desigualdad en este país, pero se hicieron. Yo pongo esos dos ejemplos concretos. Nosotros fuimos como Partido Comunista opositores al gobierno del presidente Aylwin desde el segundo año, si no me equivoco, porque vimos la tendencia que se estaba produciendo hacia adelante. Pero no puede uno dejar de reconocer que en situaciones concretas como estas, efectivamente el gobierno actuó como gobierno con legitimación democrática. Entonces, a mí me parece que, insisto en este punto, yo creo que sí, cuando el presidente Boris dice dialogar hasta que duela, sí, pero dialogar no significa necesariamente tener que conceder a un sector que está a la ofensiva y que te está imponiendo términos de referencia que podemos terminar muy mal del punto de vista, primero, del descontento, de la desafección ciudadana, de la fragmentación ciudadana, socialmente estoy hablando, y por otro lado, el punto de vista político, con un sector que cree que, no sé, porque las cosas en este país se resuelven con autoritarismo y que le ponen ya poco menos, como decía la alcaldesa Matei el otro día, le ponen hasta tiempo al gobierno, o sea, tiempo político. Claro, digo, plazo, ¿no? claro. Cecilia, bueno, hay quienes dicen también en esta materia que uno de los problemas que conspiran es una manera de hacer política desde la oposición que es muy virulenta. Todos hemos escuchado las mea culpas que se han hecho de lo que ocurrió durante el gobierno anterior, que igual, entre paréntesis, ocurrió en circunstancias bien excepcionales. Yo no me quiero meter mucho en Honduras, pero hay ciertas cosas que definitivamente no habíamos visto en estos 33 años y que no corresponden, obviamente. Pero bueno, está esa idea, ¿no? de que se está legislando muy para exacerbar los ánimos. De hecho, esto viene de la mano con otra idea, ¿no? De que la sociedad chilena no estaría tan radicalizada como se piensa, sino que los que están radicalizados son las élites políticas, ¿no? Bueno, ¿cómo ves tú ese fenómeno? Porque uno, a propósito de la reivindicación del diálogo que hizo Juan Andrés Lagos, uno no ve una manera de legislar que nos permita como país avanzar hacia más allá, sino que parece todo muy cortoplacista, ¿no? Y como de escaramuza, de refriega, en fin. Interesante el camino que nos lleva el compañero Lagos, porque efectivamente hemos vivido un trazo de la política en donde no se valora lo que se ha hecho. Se desprecia lo que se hizo. Y yo diría que hay una concepción del diálogo, de los acuerdos, que no es buena. Eso ha hecho que la política se haya también desacreditado en eso. Porque, y ahí tengo un matiz con Juan Andrés, el diálogo también es concesión.
porque llegar a acuerdos mínimos, yo cediendo algunas cosas y esperando que el otro ceda también en algunas otras. Entonces, es lo esencial de la política, el dialogar, el llegar a acuerdos. Cuando no se llega a acuerdos, no que no sea política, también puede existir, ¿cierto? Porque hay cosas, hay mínimos comunes que uno no transa, ¿eh? Pero esa falta de valoración que yo creo que estamos en ese punto, tengamos que buscar políticas más efectivas, ¿eh? Y no una política con mucha más profundidad. Mencionaba al gobierno de Patricio Aylwin que ayer se cumplieron 7 años de su fallecimiento. Nosotros como partido le rendimos un homenaje, la familia lanzó un tremendo libro en los discursos que se llama La Palabra Esencial, que yo creo que hay mucho de lo que estamos conversando en algunos pasajes de ese texto, de ese libro. Pero efectivamente ese gobierno, que despreciado por una parte también del oficialismo, lo quiero decir, fue muy difícil. Si gobernar es difícil, hacer política es difícil. Lo más fácil es hacer cosas para que me aplaudan, como el alcalde. Eso es fácil. Voy de una casa, no hay ninguna dificultad en lo que hace, no hay ninguna exigencia en lo que hace. Lo difícil es hacer política, llegar a acuerdos, conversar con los que piensan distinto, porque me puedo poner de acuerdo con los que pensamos todo igual y nos aplaudimos finalmente, pero el avanzar significa llegar a acuerdos con los que piensan distinto. La oposición siempre ha sido oposición. Nosotros también hemos sido oposición, y la oposición va a estar fiscalizando y esperando que el gobierno se caiga en el más mínimo detalle para resaltarlo. Eso no es nuevo tampoco en la política. Entonces, yo también creo que hay que tomar como una parte de la realidad. Tampoco yo creo que hay que echarle la culpa a la oposición, porque tienen un rol también, un rol que también hace que las cosas se vean de forma distinta. Claro, uno puede evaluar las intenciones, que es malintención, pero ya entramos en otra lógica, lo mismo que se dice que el gobierno no ha tenido la energía. ¿Cómo se evalúa la energía? Una cosa muy subjetiva evaluar la energía. Claro. Bueno, pero claro, en el análisis político todo es subjetivo. Sí. Para un gobierno yo evalúo acciones. Y yo creo que ahí lo que ha faltado es poner en marcha el plan que de hace rato viene poniendo la ministra Toá. Esto debería haber estado listo en diciembre del año pasado. Y se cayó, sabemos por qué se cayó. Todo el tema de los industrios y se cayó. Yo creo que ahí hay que respaldar con todo. O sea, yo no soy de gobierno, pero a mí no se me pasa por la cabeza que se cuestione un plan de seguridad que se está poniendo sobre la mesa para avanzar. Nosotros fuimos, el presidente nos invitó a todos los partidos, fui yo representando a la democracia cristiana, nos pusimos a disposición. Aquí no tiene que dudar en eso. Republicanos no fue, porque ya sabemos que a Republicanos le conviene más estar en la vereda del frente y tirar piedras, y esa es como su lógica. Pero fueron todos los demás partidos. Entonces, aquí también hay que, y vuelvo a lo del diálogo, también uno tiene que conceder. Yo tengo que, independientemente que el gobierno está sustentado sobre partidos que han criticado los gobiernos nuestros, pero yo no puedo estar en eso detenida cuando hay una urgencia en el país. Es donde se ve la postura política y el ejercicio político de verdad. Cecilia, te propongo, tal como a Juan Andrés y a quienes nos están viendo y escuchando, que dada la hora vayamos un breve alto y retomamos la conversación en la vuelta. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola,
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Ven a celebrar el Día Internacional del Jazz junto al Ensamble por la Paz, con más de 10 músicos en escena y un repertorio que viaja desde el Latin Jazz, la Bossa Nova, composiciones inéditas y obras chilenas. El Ensamble por la Paz, orquesta residente del Conservatorio de Santiago, presentará un concierto para celebrar el jazz como herramienta de diálogo, unidad y paz, donde destacan la improvisación y la creación colectiva. Recuerda, este jueves 27 de abril a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriodesantiago.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:08, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día jueves 20 de abril del año 2023 con Cecilia Valdés y con Juan Andrés Lagos. Bueno, una pregunta bien directa, a propósito de la mención que hacíamos al principio del panel. ¿La llegada de Álvaro Elizalde al gobierno es un cambio de nombre nomás o lo interpretan de otra manera? Cecilia. Sorprendente lo que pasó ayer. La política a veces entretenida también. Primero, un abrazo a la Analía, un abrazo, que se recupere, es una mujer fuerte, muy inteligente además, así que le mando muchos cariños a ella. Segundo, felicito a Elizalde, por supuesto, porque ser ministro de una cartera tan importante es un desafío importante. Yo la verdad es que creo que, primero, a mí tengo un prejuicio cuando hay gente que es electa con voto ciudadano y deja eso y se va a un ministerio. Eso, yo creo que los ciudadanos no valoran eso. Pero estamos hablando de alguien que fue presidente del Senado. No cualquiera llega a ser presidente del Senado, ¿no? A la edad más que tiene Álvaro. Álvaro es una persona relativamente joven. Y que lo haya hecho bien porque está bien valorado.
por todos los sectores políticos. Algunos dicen, bueno, si te aplaude la derecha quiere decir que lo hiciste mal. No, yo creo que su rol como presidente del Senado fue un rol que hizo converger cierta diferencia. Lo mismo lo vivimos nosotros trabajando en el tema constitucional, que se ha criticado tanto de repente, pero ese es parte del rol político que uno tiene también. Entonces, yo la verdad es que diría que llega un socialista que tiene mucha experiencia, que tiene buena evaluación ciudadana, y que es un refuerzo importante para el gobierno. O sea, con él, con la ministra Toá, yo veo bien armado esto. Yo creo que la anterior ministra, Analía, lo estaba haciendo bien. El problema fue de salud, entonces uno no puede comparar eso tampoco, no corresponde que uno lo haga. Pero yo sí creo que Álvaro es un refuerzo importante para el gobierno. Yo lo veo como un plus. Y espero que le vaya bien, porque el gobierno le tiene que ir bien, para que a todos nos vaya bien también. Juan Andrés, misma pregunta. Oye, misma pregunta. Mira, yo también, bueno, un abrazo grande a mi amiga y que supere este momento difícil, Analía. Yo creo que ella está haciendo un trabajo y una gestión política muy significativa, y espero que no maten al mensajero o no le disparen al mensajero, después de un periodo en el cual tuvimos falencias grandes como gobierno. Porque Analía asume, y también en este caso Carolina, en un momento en que teníamos falencias de gestión política más que evidentes, ¿no? Diagnóstico que yo creo que no es para mirarse el ombligo ni para cortarse las venas, pero es para asumir que efectivamente había que mejorar la gestión. Yo otras veces, Patricio, en este mismo programa dije, mi tema no es tanto una coalición versus otra coalición. Yo creo que eso era un poquito sacarse los pillos o las pillas de una falta de gestión política que era más que evidente. Y yo creo que con todo lo que pueda haber ocurrido de ese momento hasta hoy, yo creo que efectivamente la evaluación política de gestión, me refiero, de gestión, particularmente en el caso de Analía, es muy significativa. Es muy significativa. O sea, es cuestión de ver, porque la tarea de la ministra secretaria general de gobierno es la gestión política en relación al Parlamento. Esa es su principal tarea. Pueden haber otras, pero esa es su principal tarea. Yo creo que dejó la vara alta en ese sentido. Insisto, con las complejidades que tenemos, porque hay una correlación a favor de la derecha, hay una derecha que tiene los rasgos que tiene, en fin, o sea, hay ahí un diseño táctico de estrategia política que es bien complejo y que creo que el apoyo y toda la fuerza para Álvaro también en ese proceso, ¿no? Él ha demostrado efectivamente, como decía Cecilia, una capacidad importante de gestión política en el Parlamento. Él fue ministro, fue vocero en el gobierno de la nueva mayoría durante un año, y creo que él tiene una experiencia que es súper importante. Ahora, ¿la tiene dura? Sí, la tiene dura, Álvaro, porque te voy a decir que creo que es un poco lo que hemos estado conversando acá. O sea, yo, claro, él ya ha hecho unas declaraciones iniciales, le he señalado que hay que superar las trincheras, en fin, las confrontaciones. Claro, el punto es cómo. Porque tú tienes cuestiones como la reforma tributaria que fue rechazada y que te tiró al suelo una parte importante del presupuesto para políticas de seguridad pública, pero te dejó en cuestión el tema de la reforma de pensiones. Ahora se está procesando el royalty minero, que de nuevo la derecha vuelve. Es decir, hay cuestiones muy gruesas del punto de vista de, estoy de acuerdo con el concepto de diálogo, pero lo que yo creo es que el problema de la gestión política es súper importante y crucial. Mira, el acuerdo que ha habido entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno respecto de apresurar el ingreso mínimo es una necesidad urgente en la sociedad chilena. Si no estamos viviendo un momento de auge ni algo parecido, un momento de crisis social, de falta de recursos, de salarios que pierden capacidad, canastas básicas que se van para arriba, se anuncia para hoy un alza de la benzina, en fin.
hay una serie de componentes. Hasta el FMI ha dicho que la situación de Chile apunta a la recesión este año, el FMI, no el Partido Comunista. Entonces, frente a ese cuadro, tú tienes un procesamiento de gestión política legislativa que creo que es complejo porque implica enfrentar este tipo de situaciones. Yo te digo, yo creo que nadie ha dejado de saludar el acuerdo entre la Central Unitaria y el gobierno respecto de los 500.000 pesos de adelanto. Pero ¿qué va a pasar en el Parlamento? ¿Qué va a hacer la derecha? Ya están saliendo voces que dicen que esto es muy complejo porque pone un poquito de problema a las empresas, que aquí, que acá. Porque siempre hay elementos por los cuales complejizar. El punto de referencia es hasta dónde te soporta la situación a partir de la cual tú tienes al frente un sector con el cual estoy de acuerdo. Tienes que dialogar, ese para mi gusto no es el problema, pero es un sector que está hoy día en una lógica de boicot, como lo hizo con la reforma tributaria, ¿no? Como lo hizo, por ejemplo, en el Senado con respecto, del cual Álvaro era hasta hace poquito parte, en el Senado respecto, por ejemplo, de la primera ley que se hace en Chile para investigar el lavado y el secreto bancario. Y se opusieron. Y eso implicó, se pusieron por la vía de llevarlo al Tribunal Constitucional, y eso implica que a lo menos durante 6 meses tú no tienes posibilidades de que esa ley se pueda aplicar. Entonces yo de verdad le deseo mucha fuerza y mucho todo el apoyo a Álvaro, pero creo que la tiene dura, o sea, y que creo que el punto de referencia no es solo el diálogo en sí mismo, sino que el punto de referencia es un tipo de acción de gestión de políticas públicas. Uno de los puntos de referencia que dudo acá es importantísimo el Parlamento, pero no puede ser el único. No puede ser el único, porque si no, tú te confrontas a una situación a partir de la cual el que tienes al frente te da con todo y después se las arregla para hacerte responsable de las frustraciones. Y eso es lo que ha ocurrido en meses pasados. Yo no estoy haciendo una interpretación, es lo que ocurrió en meses pasados con los temas de seguridad, con los temas de reforma tributaria y con otros temas gruesos del país. Yo creo que daría para largo para cómo implementar un diseño para enfrentar esta situación, pero es la situación real, creo yo, y no quería dejar de decir algo. Mira, no es bueno para nada que un sector como nosotros, que hemos empujado con tanta fuerza y con tantas razones los temas de paridad, no solo por esto, sino que ya venía de antes, y llegando a un punto, de repente a lo mejor hay que equilibrar las cosas, y ocurre que ahora no tenemos paridad y estamos un poquito lejos de la paridad en el gabinete. Sí. ¿Tú querías agregar algo, Cecilia? Sí. Primero que creo que gusto escuchar que todo el mundo ahora se preocupe de la paridad, porque también, digámoslo, si no hubiese sido, porque era exactamente paritario el gobierno, exactamente, sí. 2 y 12. Ahora hay uno menos, pero a veces la política se aprovecha de ciertas cosas y a mí me molesta, me molesta, porque el punto no es ese. Ahora, la que puso el punto fue la ministra Orellana. Sí, y está, pero sí. No estoy de acuerdo con eso, porque las urgencias son tan urgentes. Creo que aquí tienen que llegar los mejores a gobernar. El gobierno, y lo digo desde afuera, pero también involucrada para que le vaya bien, no puede seguir experimentando. No puede seguir experimentando. Aquí no elegimos un gobierno para hacer ensayo. Aquí elegimos un gobierno para que aplicara políticas públicas que ayudaran a todos los chilenos y chilenas. Entonces, yo creo que hoy día se constituye en este ministerio un refuerzo que no solo está ahí, sino además está en trabajo. Hoy la ministra Jara ha hecho un tremendo trabajo en esa materia. En justicia, ¿quién puede negar? Quien está hoy día al mando, Interior, la Secretaría General. Yo creo que se armó un elenco bien interesante y con mucha experiencia, cosa que espero que se reconozca alguna vez que la experiencia también vale. Y lo que se ha hecho tenemos que evaluarlo en la justa medida.
No podemos comparar el 40% de cesantía que teníamos cuando se asumieron los gobiernos democráticos en los años 90. Y eso también es un reconocimiento a lo que se ha hecho. Y lo que falta es lo que hay que hacer ahora, ¿ah? Pero sobre la base de una nueva planificación y el proyecto de gobierno. Ahora, el proyecto de gobierno es una matriz que se sigue, no es a rajatabla. Cuando se habla del programa de gobierno como si fuera la Biblia, la verdad es que es no saber gobernar, porque gobernar es harto distinto a ser oposición. Y ahí uno está obligado a estar en una estatura distinta, conversando con todos y gobernando para todos. Sí. Yo solamente quiero señalar un punto y reconozco que puedo estar completamente equivocado y sé además que hay muy destacadas feministas que escuchan este programa. Si es que estoy diciendo una burrada, que por favor me corrijan y yo lo restituyo al aire. Pero tengo entendido que el debate sobre la paridad, una vez que se aterriza, tiene algunas formas de entenderlo, ¿no? Uno es como lo ha entendido la ministra Orellana, y yo no voy a venir a decir que sé más que ella en el tema, ella es la que realmente sabe, pero de que tiene que ser exactamente igual 50-50, ¿no? Pero bueno, hay otra mirada que es más laxa, que habla de un rango entre 60 y 40%, ¿no? entre mujeres y hombres. Si así fuese, entonces, si bien lo ideal es que sean exactamente 50 y 50, el hecho de que pasen a ser 13 y 11 no estaría necesariamente vulnerando ese rango de paridad de género, ¿no? Lo menciono como para tener un parámetro. Si es que lo que estoy diciendo está equivocado, por favor que me corrijan y yo hidalgamente lo señalo al aire. Solo Sí. un alcance, que es cierto lo que tú dices, pero esto no es un tema de número solamente, va un poquito más allá. Y yo creo que desde el gobierno de la presidenta Bachelet, que se han hecho pasos gigantescos para introducir no solo a la mujer en el mercado laboral, sino que además en los ámbitos políticos, como dirigente político. Es un tremendo avance que tenemos. Entonces, las urgencias del país son otras. Yo creo que las urgencias ameritan que se pidan refuerzos de otro tipo. Y yo creo que nosotras tenemos la madurez suficiente como para interpretar eso así también. Sí. Bueno, para finalizar el panel, dejemos algunos minutos a lo siguiente. Quedan menos de 3 semanas para las elecciones de los representantes elegidos por la ciudadanía en el órgano constitucional o constituyente, y uno sale a la calle y no pasa nada. Las personas no están en buena parte enteradas, no están en buena parte interesadas. Los medios de comunicación están poco interesados. Si tú revisas, Cecilia, Juan Andrés, los diarios, por ejemplo, o escuchas los noticiarios, nosotros hemos tratado de que no sea así. No se habla del tema, es como si no fuese a ocurrir o no fuese a ocurrir prontamente. Y quiero señalar además que las franjas no han sido muy edificantes, ¿ah? Como alguien dijo hace pocos días acá, la idea no es mía, que parecen más elecciones de candidatos a diputados que de candidatos a redactores de Constitución, porque hablan de los retiros, de la delincuencia, de si el gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, y bueno, ustedes saben que ninguna de esas cosas tienen que ver directamente con la redacción de una Constitución. ¿Cómo evaluar las consecuencias que esta desidia en la convocatoria del 7 de mayo podría tener en el futuro del proceso constituyente? Cecilia. Es interesante porque aquí pasa un fenómeno bien, pasamos de la ansiedad absoluta del cambio constitucional a esta desidia que tú mencionas, que por un lado es bueno bajar la ansiedad, ¿cierto? Porque nos va poniendo sobre un trabajo que hay que realizar, pero por otro lado también es preocupante que la gente no tenga información en eso. Yo ahí hago una crítica también al servicio electoral. Yo creo que aquí hay una labor republicana, que es ir explicando los procesos, ir masificando los cronogramas. O sea, nosotros tenemos un cronograma electoral porque tiene un fin, porque tiene un norte, y eso yo echo de menos que
servicio electoral haya promovido de una forma más intensa este proceso. Sí, yo creo que esta desidia tiene que ver también con la falta de credibilidad y que provocó el primer proceso. O sea, yo creo que aquí han habido errores que se están pagando hoy día. La gente ya no está como aburrida, la gente se saturó de esto. Y es lamentable porque es un tema absolutamente fundamental si queremos construir una sociedad en donde el bien común prime sobre los privilegios de un sector, etc. Entonces, claro, uno ve que es interesante bajar la ansiedad que hubo, pero es preocupante esta desigualdad. Y yo ahí echo de menos que el gobierno pueda promover un poquito más estas elecciones y explicar de qué se trata y la importancia para el país de estas elecciones, porque tenemos al partido de la gente y al republicano, algún partido de derecha, con esta incoherencia en que critican el proceso, pero igual llevan candidatos, ¿no? No, claro, pero eso es para claro, defender la Constitución vigente, digamos. Sí. claro, Ese es el pero de propósito. una incoherencia tremenda, o sea, es gente que no cree en este proceso y llevan candidatos. Yo encuentro que hay cosas de incoherencia que hay que resaltar también para que la gente diferencie quiénes quieren esto. Pero para mí me parece un proceso sumamente interesante, aunque se hayan criticado. Porque ¿qué nos quedaba cuando ganó el rechazo? Que siguiéramos con la Constitución antigua y quedarnos de brazos cruzados. Ese no es el rol del político, no es el rol del político. Es seguir buscando salidas o encauzar esa demanda que tenemos, que todavía no la cumplimos. Ya pasamos los 3 años y todavía no cumplimos esa demanda ciudadana que fue espontánea además y que fue sobre la base de una expresión popular en las calles de todo el país. Juan Andrés. Sí, yo comparto con Cecilia que ha faltado mucha centralidad para ponerle dinámica a este proceso. Hay muchas razones por las cuales hay desidia, o sea, el resultado del plebiscito pasado, los climas de inseguridad social, que no son solamente respecto de crimen organizado y ese tipo de cosas, sino que también hay otras situaciones que están cursando. En fin, que yo creo que efectivamente requieren mucho más esfuerzo por parte del Estado y sus instituciones para efectos de motivar y estimular esta participación ciudadana. Pasamos de una que era que, como acusaron tanto al gobierno de intervenir en el proceso anterior, ahora no viene. Entonces, nos vamos de bandazo en bandazo. Y efectivamente, si uno mira lo que está cursando, hay una ausencia fuerte de dinámica, de información, en fin, hay que hacerlo de la manera institucional, pero también tiene que ver con la necesidad de que la ciudadanía participe. Ese es un punto de referencia que yo creo que es re importante. Y el segundo, el que efectivamente yo creo que es necesario marcar el punto de referencia que tras la derrota, que la dimensión que tuvo fue la que fue, tú tienes hoy día la posibilidad concreta de cambiar la Constitución. Tienes esa posibilidad no está cerrada. Y ojo, que se juega mucho, porque si gana la otra opción, esa sí que se va a intentar cerrar por décadas. Por décadas. O sea, yo digo, la otra opción es la que simplemente mantenga las características más sustantivas del actual Estado constitucional. Entonces, lo que se juega desde el punto de vista social y político y constitucional no es poco. Ahora, yo no sé, yo tengo, Patricio y Cecilia, una cierta expectativa en lo siguiente. Mira, aquí hubo 4,5 millones de personas que antes no votaban y votaron. Votaron rechazo, ok, pero votaron. Y yo creo que esa ciudadanía, me da la impresión a mí, es muy probable que vuelva a votar. Ahora, va a votar por personas, porque en la anterior votó por una opción. Ahora van a votar por personas. De acuerdo a los estudios serios, esas 4,5 millones de personas no se oponen a una nueva constitución. Quieren una nueva constitución. Entonces, en una de esas nos podemos encontrar con una sorpresa democrática interesante de nuevo, donde, como dijo alguien por ahí, hay que escuchar más al pueblo y a las mayorías silenciosas. Son las que están necesariamente en la calle o que se hacen públicas porque
tienen posibilidades de espacios públicos o mediáticos, sino que son el silencio, y que por ahora en buena parte de nuestro país se procesan y se realizan a partir de situaciones muy concretas como es la votación. Hay que considerar ese punto, creo yo. Bueno, nosotros vamos a seguir. De hecho, los días viernes estamos dedicados a un panel de candidatos, por lo tanto mañana no vamos a tener nuestro panel habitual. Y yo sé que como buenos demócratas, Cecilia y Juan Andrés estarán de acuerdo con eso, promover el debate de los candidatos, pero por supuesto nos vamos a estar reencontrando prontamente. Cecilia, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, cariño. Un abrazo. Juan Andrés Lagos, lo mismo, que estés muy bien. Un abrazo, Patricio. Y junto con despedir y agradecer a nuestros panelistas, nosotros vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.